Hola, ¿qué tal? Soy Juanco. Y yo soy Claudia. Bienvenidos a un nuevo programa de Juanco y Claudia hablando sobre el matrimonio. Hoy día vamos a hablar sobre nuestra historia, lo que traemos al matrimonio. Así ¿Sí? es. Bien, hace algunos años atrás, ¿te acordás que nosotros estábamos en la clínica viviendo en Trinidad? Y a mí me llamó la atención algo porque hubo un accidente. Mi papá trabaja en terapia intensiva y hubo un accidente, llegó un paciente a terapia y mi papá trabajaba con dos médicos, ¿no? Con dos intensivistas. Y recuerdo bien que una de las cosas que yo le preguntaba, porque yo trataba de entender qué era lo que estaba pasando, y él me dice, bueno, el paciente llegó mal y estaba sangrando de la nariz del oído. Y bueno, ¿y qué pasó? Le digo, ¿no? Él me agarra y me cuenta y me dice, bueno, yo entré al turno y mis otros dos colegas ya habían recibido al paciente y lo que me informaron fue, doctor, el paciente ya dejó de sangrar. Y yo, bueno, interesante, ¿no? Me pareció bien, pero lo siguiente fue que mi padre agarra y les dice, bueno, ¿y de dónde viene el sangrado? Y ellos agarran y dicen, no, no sabemos, doctor, pero ya dejó de sangrar. Y claro, y a mí me llamó la atención porque mi papá lo que hizo fue, le dice, ok, está bien que deje de sangrar, pero necesitamos saber de dónde viene el sangrado. Está bien, doctor, pero ya dejó de sangrar. Está bien, buenísimo. Pero ¿de dónde viene el sangrado? Claro, y la discusión no era discusión, sino que entraban a evaluar al paciente, era, pero doctor, no se preocupe porque ya dejó de sangrar, ¿no? Y mi papá le dice, no, quiero saber de dónde viene el sangrado. Bueno, entonces empecemos a hacer pruebas. Empezaron a hacer diferentes tipos de pruebas con el paciente y empezaron a descartar. No, no es de acá, no es de acá, no es de acá, no es de acá. Y plan, encontraron el lugar. Sí, era donde estábamos pensando que venía el sangrado, pero lo importante era saber la raíz de dónde surgía todo. ¿Por qué? Porque él agarra y me dice, yo necesitaba saber exactamente de dónde venía el sangrado para actuar de manera correcta, no simplemente suspender el sangrado y que parezca que ya está solucionado. Necesitaba saber Eso cuál se era la podía raíz. complicar entonces. Claro, porque después, si no encontraba el lugar exacto de dónde venía, se podía complicar más adelante. Y es más, el entender de dónde venía el sangrado iba a ayudar a que ellos puedan actuar de manera correcta, de manera oportuna y sin tanto riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué comienzo con esto? Porque yo creo que una de las cosas importantes en el matrimonio es que muchas veces, no, en realidad todos llegamos con historias, con un bagaje de experiencia, de culpa, de dolor, de vergüenza. Hay un montón de cosas que hemos decidido y hemos caminado y llegamos al matrimonio con todo eso y a veces queremos que solamente deje de sangrar cuando hay un conflicto. Y es como que confundimos muchas veces este bagaje que traemos, esta mochila con la que cargamos, con nuestra cultura familiar, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, correcto. Sí, correcto. Nosotros muchas veces decimos, es que mi familia siempre se hizo algo de esta manera, pero no entendemos todo lo que por qué para mí es tan importante aferrarme a cierto tipo de respuestas, o por qué me provoca tanto malestar algún comportamiento, ya sea de mi cónyuge, qué es lo que detona en mí, y es porque no he identificado lo que realmente traigo al matrimonio. Correcto. ¿No? Y a mí me parece que es importante hablar sobre lo que traigo al matrimonio, ¿no? ¿Qué trajiste a nuestro matrimonio, Claudita? Bueno, en mi caso, yo venía con muchas heridas de orfandad, creo que es lo más grande, ¿no? Ese sentido de tener que vérmelas, arreglármelas sola, porque a partir de un punto mi papá ya no estuvo y cuando él desapareció me sentí tremendamente vulnerable y tuve que desarrollar estrategias de autoprotección, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se me ocurren como consecuencia del dolor, del sentido de soledad, del sentido de peligro, ¿no? Esa sensación de peligro, de que se van a aprovechar de vos,
¿no? Sos totalmente vulnerable. Y como que lo experimenté de esa manera, porque hasta que estuvo mi papá hubo cierto margen con la gente de no acercarse demasiado, digamos, ¿no? Y lo digo no en el sentido de que vinieron a lastimarme, pero ya después ya los pelados ya se probaban a ver si surtía algo. O sea, ese tipo de cosas que pienso que si hubiese estado mi papá no hubiese sucedido, ¿no? Entonces, ahí yo tuve que desarrollar ciertas estrategias para poner límites. Era muy, muy agresiva, muy torpe, muy... más o menos ni creas que me voy a dejar, digamos, ¿no? Entonces, sin siquiera que hubiesen hecho algo. No, así, y era algo inconsciente, o sea, yo no era consciente de que esa era mi reacción, ¿no? En algún momento uno de mis hermanos me dijo, lo que pasa es que vos sos muy agresiva, vos sos... ¿Quién se va a acercar a vos, digamos, no? Claro. Entonces, pero yo traslado esta misma dinámica que se supone que ya dentro de la relación ya no debería sentirme de esta manera, pero es la forma en que yo he aprendido a relacionarme. Me relaciono de esta manera. Claro. ¿No? Entonces, ¿llegaste entonces con heridas? Con heridas, esa sensación de soledad, de abandono, Ajá. de vacío y esa necesidad de autoprotegerme. Claro, y a diferencia de mí, por ejemplo, vos tuviste una relación antes, ¿no? Estuviste enamorando. Sin vergüenza. ¿Por qué, mi amor? Hablemos de eso, por favor. ¿De qué? ¿Qué te generó el tener una relación antes de nuestro matrimonio? No, pues, ¿de eso querés que hablemos? Claro, no sé, ¿qué traías de eso? ¿Qué heridas te generó eso? No, la primera experiencia que tuve fue muy, muy dañina, ¿no? Muy mala en el sentido de que comencé a desarrollar ciertos conceptos, ciertas ideas que eran equivocadas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que yo no soy suficiente como mujer, por eso es válido que me engañe, ¿no? Yo no estoy cubriendo todas las necesidades o todas las expectativas y eso justifica que te engañen, que te mientan, entonces, y todo lo que este tipo de cosas genera en el corazón de una mujer, bueno, no sé si del hombre, pero en el corazón de una mujer, la desconfianza, la ansiedad, la hipervigilancia, todas estas cosas que bueno, y el mensaje, pero el mensaje de fondo era, es cuestión de tiempo para que se cansen de vos, ¿no? O sea, con todo eso llegaste al matrimonio. ¿Ok? Sí. Yo, por mi parte, por ejemplo, en mi historia, toda mi adolescencia fue, si bien yo tuve padres estrictos, nunca estuvieron ausentes, nunca nos faltó nada, pero el hecho es de que no teníamos una relación familiar estable, ¿no? Entonces, yo venía de ser muy intencionalmente liberal, o sea, yo le peleaba a todo, ¿no? Y en realidad yo creo, analizando mucho mi historia, yo creo que eran mis miedos los que me llevaban a sabotearme todo el tiempo, ¿no? Independientemente de cómo hubieran sido mis padres, que ellos intentaron hacer siempre lo mejor en la medida que lo entendían, yo creo que mi miedo era más grande y me llevaba siempre a sabotearme, a renunciar a las cosas, a no perseverar, porque para mí era más fácil renunciar a algo que se demuestre de que no puedo, ¿no? De que no podía. Entonces era muy fácil cambiar de opinión emocionalmente, era muy fácil rendirme, ¿no? Era muy fácil para mí sabotearme para tener una buena excusa a final de cuentas de por qué no logro las cosas, ¿no? ¿Y la necesidad de adaptación? Uy, la necesidad de adaptación fue tremenda, porque yo me acuerdo la vez que aprendí a fumar, me acuerdo que yo tenía 15, 16 años, no recuerdo bien los tiempos, pero era niño, estaba en colegio. Y me acuerdo que mis padres decidieron meterme a un curso de computación, ¿no? En ese entonces se usaba Word, no había Excel todavía, era WordPress, creo que era, ¿no? Entonces con código y toda la vaina.
Y todos mis compañeros eran universitarios, era gente grande, ¿no? Llegaban en sus autos y yo era un muchachito de colegio, iba con mi uniforme a pasar clases. Y me acuerdo que un día nos sentamos en la cafetería y todos ellos estaban fumando, entonces yo agarré y me preguntan, y me dice, ¿y vos fumás? Y yo, claro, fumo, pues, ¿no? A ver. Entonces me dieron un pucho y yo agarré. Claro, me quedé pitando el pucho, no lo absorbí y me dijeron, abrí tu boca. Y se salió todo el humo y todos se rieron. Y lo peor de todo es que no solamente se rieron mis amigos, sino que parece que en ese momento la gente que estaba alrededor se puso atenta a ver lo que yo hacía. Y casi toda la cafetería se mató de risa de lo que yo hice, ¿no? Entonces, yo recuerdo que llegué a mi casa, compré 2 pesos de pucho, me encerré en mi cuarto, prendí mi ventilador y me puse a aprender a fumar. Aplicado, ahí sí que eras aplicado. No, ahí yo era aplicado, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba lidiando con la vergüenza, pues, ¿no? Claro. Entonces yo no quería volver a experimentar la vergüenza. Claro. Entonces yo llegué al matrimonio con todo ese bagaje de cosas, de buscar aprobación todo el tiempo. Y en ese proceso de buscar aprobación dejé que sucedieran un montón de cosas, me metí en un montón de cosas y yo intencionalmente me buscaba parecer a mi autodestrucción en el proceso, ¿no? Entonces llegué al matrimonio de esa manera, ¿no? Entonces, 2 versiones rotas, creo que es un poquito complicado construir algo nuevo, ¿no? Sí, y con la expectativa de que vos vas a ser quien me acepte tal cual soy, ¿no? Entonces, cada vez que había algún roce o algún reclamo, saltaba eso de que no me está aceptando como soy, ¿no? Se va a ir o me puede dejar o me puede cambiar porque no le agrado. Y vuelve ese mensaje de vergüenza, de insuficiencia, ¿no? Sí. De que hay otras opciones mejor. Sí, hay algo interesante en todo esto, es que nosotros no podemos dejar de lado que venimos con una historia. Lo triste es que nadie toca esa historia. Pareciera que conocemos nuestra historia porque uno puede decir, uy, yo conozco todo lo que hizo. Pero todo lo que generó en el corazón y todas las inseguridades que genera no se conversan. Porque son temas demasiado profundos y son temas que muchas veces abren puerta a otro tipo de conversaciones que quizás no quiero empezar a tener, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso donde yo conozco tu historia, pero no quiero saber las heridas que vos tenés, porque al final de cuentas quizás son demasiado grandes como para que yo pueda manejarlas, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, puedo conocer tu historia, pero no estoy conociendo lo que la historia hizo en tu corazón. Y así llegamos al matrimonio, ¿no? Así llegamos con un montón de cosas. Y hay una frase interesante. Todos llegamos al matrimonio con maletas, con una historia, heridas, experiencias, patrones familiares, patrones de conducta para sobrevivir en el proceso. Y quizás el matrimonio, en vez de ser el lugar donde sanamos esas cosas, es el lugar donde empezamos a destruirnos, empezamos a aislarnos, empezamos a demandar el uno del otro aquello que no podemos dar. ¿Sabes qué me parece interesante en esto? Que una de las cosas ahorita que estamos conversando, que me viene a mi mente, es el hecho de que para mí un conflicto en mi adolescencia era el hecho de no tener los recursos necesarios para cubrir todo lo que necesitaba, ¿ya? Entonces, el generar un gasto, todo lo que se hacía tenía que tener un justificativo, ¿no? Claro. Tener un objetivo que valga la pena. Y en ese sentido comencé a tener esta idea de que esto no vale la pena gastar en esto, no vale la pena gastar en esto. Y una de las cosas que comencé a hacer fue ir postergándome yo. Hasta el día de hoy, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Es ir postergándome. Entonces, sin embargo, cuando estamos en una discusión o en un problema ya dentro de la relación, el mensaje que yo puedo dar dentro de la pelea, lo que pasa es que vos nunca me das importancia, o vos nunca me cuidás, o nunca me priorizás, cuando en realidad eso es algo que está dentro de mí, no es algo que vos estás provocando, sino es algo que yo traigo ya como predeterminado
tengo una predisposición a ver las cosas de esa manera. No porque vos lo hayas ocasionado, sino porque ya yo estoy predispuesta en ese sentido de decir, no importa, ya yo como sea me acomodo. Esa victimización falsa muchas veces, ¿no? Porque en realidad lo que está reflejando es una herida que está ahí sin trabajar, sin resolver dentro de mi corazón. Sí, y yo creo que lo primero que necesitamos hacer en ese proceso es reconocer que tenemos heridas. Porque si no reconocemos que tenemos heridas, no podemos comenzar por ningún lado. Y hay una frase que me gusta: antes de sanar hay que reconocer de dónde venimos. Cada uno trae herida, historia. ¿De dónde viene la hemorragia? ¿De dónde viene la hemorragia? No solamente detenerla. No puedes sanar lo que niegas, ni transformar lo que ocultas. Entonces yo necesito ser transparente. Ahora, a mí me llama la atención que a nosotros nos cuesta muchísimo ser transparentes con nuestro cónyuge. O sea, a mí me costó un mundo ser transparente con vos. Porque a final de cuentas, si bien yo nunca tuve la cultura de conversar con vos, me daba miedo, porque vos venías de una familia que yo la veía y decía, pucha, te voy a decepcionar al toque, ¿no? O sea, mi historia estaba demasiado embarrada, todo lo que yo había hecho era demasiado barro encima como para venir y decirte esto soy, digamos, ¿no? Entonces, a veces yo me encontré muchas veces tratando de ocultar aquello que había experimentado para no terminar de confirmar mi mayor miedo, ¿no? Que no era digno de estar con vos. Y para mí era, o sea, son esas cosas que no se conversan porque ni por si acaso, para mí era el temor de que no te agrade o que no sea suficiente y decidir irte, digamos, ¿no? Entonces, para vos puede ser el mensaje que me voy porque no doy la talla, y para mí puede ser me estás dejando porque no doy yo la talla. Exacto. Y ese es un punto importante, porque yo no puedo empezar a sanar si es que yo no pongo todas las cosas delante, ¿no? Y yo vuelvo a la historia que me contaba mi papá. Para mí era, pucha, es tan interesante escucharlo hablar, porque no solamente el hecho de entender la figura, sino que en mi historia, mi papá y yo, cuando éramos jóvenes, no teníamos una relación cercana. Entonces, el escuchar que él me cuente esas cosas, para mí, pucha, yo a mi padre lo admiro. Vos sabés cuánto lo admiro, ¿no? ¿No? Y el hecho de que él tiene tanto conocimiento, tanto potencial, y darme cuenta que las personas dependen de él muchas veces. Sus vidas, literal. Sus vidas, literal, ¿no? Me hace dar cuenta de lo importante que es, tomando ese ejemplo, de encontrar la raíz de las cosas. Y mi historia no me define. O sea, es parte de lo que yo soy, es correcto. Pero mi historia no me define, porque yo puedo seguir construyendo, yo puedo seguir poniendo las cosas en la mesa y decir, bueno, esto soy. Pero no podemos construir sobre algo que está roto, ¿no? Hay que sanar, pues, ¿no? Claro. Hay que sanar. Pero para esto, es lo que decíamos, tenemos que reconocerlo, tenemos Correcto. que nombrarlo, tenemos que decir, tengo que ser intencional en cambiar esto. Porque es lo que pasa cuando vos caminás tanto tiempo con un mensaje, así sea mentira. Ya. Pero se vuelve una creencia, una convicción, ¿no es cierto? Porque nosotros muchas veces, qué sé yo puedo decir, hombres y mujeres valemos lo mismo. Valimos. Valimos. No, valemos lo mismo, ¿ya? Tenemos el mismo valor, la misma dignidad, todo lo que vos querrás, ¿ya? Aquí me lo han enseñado y me lo han repetido toda mi vida. Pero la experiencia es que a mí me han tratado diferente por ser mujer, ¿ya? Entonces, dentro de mi realidad... Porque después la adulada. No me refiero a eso. Me refiero a que quien toma las decisiones es el hombre, por ejemplo. Tú estás entrando en un terreno muy lodoso, mi amor. No, pero entonces, por más que yo crea o diga un discurso de que las cosas son así, salta ya en la convivencia lo que realmente creo. Ya, ok. ¿Me entendés? Okay. Entonces, no importa lo que yo diga o lo que yo hable, definitivamente lo que necesito ser
honesta en lo que estoy reaccionando, en por qué reacciono como reacciono, por qué digo lo que digo, qué es lo que realmente estoy creyendo, porque esas son las luces que se encienden, que me muestran realmente la condición en la que estoy. Ahí se reflejan mis convicciones. Finalmente, el porcentaje de mi conducta es el mínimo consciente. Todo lo demás viene de mi inconsciente, ¿no? Ahora, lo segundo que yo necesito entender es que para poder construir algo que no sea sobre bases rotas, yo necesito sanar. Y para sanar necesito exponer lo que está mal. Necesito no solamente exponerlo, sino encontrar la raíz de lo que está mal. Entonces, generalmente, cuando hablamos de matrimonios nuevos, todos, ¿qué decimos? Están recién casados. Ay, no saben, ya van a ver más adelante, ¿no? O sea, pareciera que, es como un auto 0 kilómetros, sin problema, pero en realidad ambos están llegando con un montón de cosas sin solucionar. Y para construir necesitamos tener bases sólidas, porque si no vamos a construir sobre un montón de heridas. Ahora, cuando yo llego al matrimonio, no solamente llego con un montón de heridas, sino llego con estrategias para sobrevivir. Esta es mi manera para que nadie se burle de mí. Esta es mi manera para que la gente no se dé cuenta quién soy realmente. Esta es mi manera que yo encontré para que la gente me acepte. ¿No es cierto? Y esas estrategias terminan el 90% de las veces o más, yo diría que el 100% de las veces, terminan generando conflictos en el matrimonio que podríamos evitarlos si realmente nosotros entendiéramos lo que es construir entre vos y yo. ¿No? O sea, Claudia, esto soy yo. Y fue lo primero que me dio miedo hacer. Pero es natural, pienso yo. Esto es completamente natural. Nadie en su sano juicio expone lo peor de sí, ¿no es cierto? O expone sus temores, o expone aquello donde se pueden aprovechar, para el término. Sí. Pero en la medida que yo estoy construyendo y voy entregando, y la respuesta que recibo no me lastima, no me agrede, no me humilla, digamos, entonces yo doy el siguiente paso de abrir más y mostrar más de mi corazón, ¿no? Correcto. Entonces, porque siempre vamos con una expresión calculada de que me arriesgo en esta. Dependiendo de cómo me responda, me vuelvo a arriesgar o ya no. ¿Sabes qué me doy cuenta? En el curso Amar Bien que nosotros damos, que es un curso muy profundo, han habido preguntas que a mí me llaman la atención. Me dicen, ¿este curso es bueno para un matrimonio nuevo? Claro, pues que es bueno. Porque si en Amar Bien yo voy a profundizar y voy a conocer tu corazón, ¿qué mejor hacerlo desde el principio, pues, no? Así es. Entonces, es preferible decir, mira, esto soy, y empecemos a construir, ¿no? Perdóname lo que tengas que perdonar de mi historia, aceptarme como soy, sentirme amado, sentirme cuidado y empezar a caminar y construir ambos juntos. Porque la idea es eso, ¿no? Ahora, lo que necesitamos entender también es que si yo no sano esas heridas, esas estrategias van a generar conflicto. Vamos a tener como nos dijo un amigo mío, nuestro mío, ustedes decidieron vivir la vida en modo legendario, ¿no? Como que queríamos complicarnos, pero la verdad es que era complejo. Nosotros necesitamos mucha ayuda para poder salir de ese lugar. Sí. Vos con tus taras mentales religiosas y yo con todas mis heridas y mis taras mentales en contra de los pastores, de la religión, de la iglesia, cuando no era el lugar, digamos, ¿no? O sea, yo pude haber encontrado en esas personas, en ese lugar, la contención que necesitábamos y le huí durante mucho tiempo. Así es. ¿Sí? Sí. No, para mí, por ejemplo, una de las cosas que enriqueció tanto esta dinámica de estar abierta a darme a conocer, ¿no? El decirte, no, aún que vos lidias conmigo, porque sé que lidias conmigo en muchos aspectos. ¿Hasta ahorita? De lo que yo creo de mí misma, hasta ahorita. O sea, lidias conmigo en el sentido de sacarme de esos lugares donde yo voy y caigo muchas veces, porque no es que los reconocemos y nunca más pasa. Correcto. ¿No es cierto? Podemos reconocer, estoy lidiando con esto, me cuesta aceptar el priorizarme, como decía hace un momento. Y para mí uno de los lugares donde más sanidad hubo fue exactamente en la relación de matrimonio, porque estábamos, bueno, yo he tenido
5 cesáreas y 2 intervenciones por una cuestión de una endometriosis y muchas complicaciones ginecológicas. Entonces, y a mí me pesaba porque, pucha, cada una de estas se genera un gasto. Entonces, peor que vos digas, pucha, me salió cara a mi mujer, era así mi vena, digamos. Pero está bien, pues, pero ahí ya yo me ponía agresiva, digamos, ¿no? Ya yo sentía. Sin embargo, recuerdo la última vez que, creo que fue a comienzos de año que también tuve este problema y comenzamos con todo el sangrado y toda la cuestión y se complicó y fuimos a la ginecóloga y toda la cosa. Dice la ginecóloga, no, hay que meter a quirófano, hay que sacar. Y yo no. Y yo pensaba y hacía números en mi mente, no vamos a poder, ¿de dónde vamos a sacar? Y realmente a mí me generó un estrés, una ansiedad de esta situación. Y me acuerdo que vos me decías, no, vos lo valés. Y para mí era así como, me cuesta recibirlo como una verdad. Me cuesta abrazarlo. Y yo me acuerdo que me metieron a la clínica, una clínica privada, donde teníamos el seguro, toda la cuestión. Y fue una cosa que era ambulatorio, o sea, estuve solamente creo que 2 horas de recuperación y después podía volver a la casa. Pero en todo ese proceso del día, porque fue desde los análisis, desde el prequirúrgico, toda la cuestión, hasta que salí en la noche, yo me acuerdo llegar tipo 10:30, 11 de la noche a la casa y mirarte y saber que el Señor estaba amándome a través de lo que estabas haciendo. Yo no supe de dónde salió, yo no supe cómo conseguiste, pero vos me estabas poniendo en un lugar de prioridad con relación a todas las otras cosas que teníamos que enfrentar en la casa. No solamente en lo financiero, sino en las tareas, en las cosas que teníamos que hacer. En esa época vos viajabas todo el tiempo y decidiste no viajar para quedarte conmigo, para la cirugía y eso. Y para mí fue así como realmente el Señor diciéndome, vale la pena. Y el Señor me estaba sanando a partir de tu respuesta a mi necesidad. Entonces, por eso para mí es tan valioso el darnos cuenta. A veces, dentro de la relación de pareja, tenemos situaciones donde nuestro cónyuge nos está entregando algo y no somos capaces de valorarlo porque no somos conscientes de dónde está el problema. Sí. Te amo. Vales toda mi vida. Sí, hay una frase que me gusta, que la anoté: el pasado no se borra ignorándolo, se redime entregándolo. ¿No? Y nosotros que somos una familia cristocéntrica, no solamente entregamos nuestro pasado a nuestro cónyuge, sino se lo entregamos a Dios. Caminamos el proceso de buscar sanidad y restauración en eso, ¿no? Entonces, yo necesito reconocer que hay una raíz de dónde sale el sangrado, ¿no? De dónde está el peligro que puede generar más adelante, pero también tengo que dar el paso de entregarlo, ¿no? De ponerlo sobre la mesa, reconocer que si no lo trato, eso me va a traer un problema más adelante. Y yo quiero vivir bien con vos. Eso es lo que más me llama la atención, que todas las personas que se casan porque se aman y porque quieren caminar la vida juntos. Sin embargo, no caminan el proceso de sanar para disfrutarse. Son muy pocos matrimonios que yo conozco que realmente se disfrutan el uno al otro. Sí, con todas tus diferencias, con todas tus heridas, con todas tus cicatrices, yo te amo. Y eso es algo importante que necesito entenderlo. Pero para poder amarte con todo lo que sos, necesito conocer tu corazón, tu historia, y que vos conozcas el mío, ¿no es cierto? Poder conectarnos de tal manera que no nos lastimemos. Exacto. En la dinámica, ¿no? Exacto. De que yo soy así y te aguantás y viceversa. Claro, es bajar las barreras de lo que yo encontré como respuesta para sobrevivir. Porque una de las cosas que es más complicado, las mujeres somos más complejas, pues, ¿no? Y más intensas en la forma de expresar nuestras emociones. Ajá. Y una de las cosas que hace tanto daño, que creo que cierra totalmente la posibilidad de recibir la historia de mi cónyuge, es que me diga, pucho, que estás loca. O sea, me dicen, estás loca, listo, perdimos. Pero eso es un común denominador con todas las mujeres, ¿no? Está bien, pero yo digo que es una forma de cerrar la puerta a escuchar tu historia. Ya.
Sí, tenés toda ¿Me la razón. entendés? Sí. Porque una vez me dicen eso, ya me dieron de baja como que estoy sin solución. Sí, es correcto. Entonces, ni me interesa entrar en ese terreno, no quiero gastarme en bodega. Exacto. Y ahí yo quiero llegar al punto 3. Necesitamos sanar juntos, no culparnos. Ya. ¿Entendés? Porque yo puedo conocer tu historia. Y yo digo esto, y lo digo, mira, desde que tomamos el curso Amar Bien, que yo te odié la primera vez que lo tomamos, porque fue así. Llegamos a ese curso y Claudia Pero me dice... yo no te tumbé, yo te dije. Déjame que cuente mi versión. Yo te dije. Vos me dijiste, vamos a tomar un curso de matrimonio, me dijiste. No, yo no te dije, vamos, te dije, ¿querés? Fue tu decisión. Y yo me acuerdo que llegamos ese día, lo hicimos online, ¿no? Y me acuerdo que nos sentamos y empezó el hombre a hablar, un hombre de 92 años, Wally, y su esposa Karen, que los amo, pero hasta el infinito y más allá. Y la cuestión es que ellos empiezan a hablar y empiezan a hacer las preguntas tan profundas y yo la miré a Claudia y le digo, ¿dónde me metiste? Le dije, no, claro, mi cara cambió, fue horrible, fue tan horrible que Karen, que era la facilitadora, terminó la sesión, te llamó, ¿no? Me llamó por teléfono, sí. ¿Está todo bien con Juan Carlos? Lo vi que no estaba muy cómodo, lo vi, estaba muy preocupada por vos. Sí, porque realmente fue horrible para mí la primera vez que entré a ese curso, porque me sentí muy expuesto, ¿no? O sea, pero es exactamente lo que estamos hablando. Necesitábamos empezar a sacar aquellas cosas para sanar de manera profunda. Pero ¿a dónde voy con esto? Yo desde que empecé a tomar el curso, te amo, no solamente porque un día decidí casarme con vos y escogerte para caminar la vida juntos, sino que te amo porque conozco tu historia, conozco lo que te motiva, lo que te duele, conozco tu corazón a profundidad y yo haría cualquier cosa para no lastimarte. Eso es navegar la vida juntos, exponiéndonos el uno al otro. Porque si no lo hacemos, ¿qué sentido tiene construir? Hagamos un contrato y dividámonos las ganancias, pues, ¿no? Claro. O sea, hagamos eso. Entonces, si yo voy a traer mi historia y la voy a poner encima de la mesa en el matrimonio, necesito sanar contigo, no culparte, no echarte la culpa de la desgracia que estamos viviendo, porque van a haber problemas. Sino empezar a conocerte, empezar a ser empático con vos, empezar a sanar juntos. Así y a es. partir de ahí empezar a construir algo. Y algo que a mí me toca mucho el corazón y que creo que, no sé si de nuestra generación, no sé si se ha vuelto un común denominador, el hecho de que la gente no se está dando cuenta del efecto dañino y las heridas que están provocando en la siguiente generación, en los hijos, ¿no? Hay muchachos que no quieren casarse porque experimentaron una familia que más dolía que otra cosa. No vale la pena, ¿para no qué? No vale la pena traer niños a este mundo. Cuando desde mi punto de vista, yo tengo que traer niños. Si fuera por mí, yo tendría 7 hijos. Sí, si fuera por él tendría 7 hijos. Sí, la plata no me alcanza para mantener 7. Pero con los 4 que tengo, nosotros estamos siendo muy intencionales en formar la siguiente generación de hombres y mujeres que tendrán sus familias y que criarán de una manera que no solamente den honra a Dios, sino que sean el futuro real de este país. Hombres y mujeres de Y es bien. interesante porque no quiere decir que no nos equivocamos, que no los lastimamos, que no hay cosas que hubiésemos querido hacer diferente. Sin embargo, está la posibilidad, sabemos que hay esperanza, hay una manera, hay cómo enfrentarlo, digamos. Sí, ¿no? correcto. Entonces, en ese sentido, claro, da ganas de... Y es muy satisfactorio también verte extendido, dejando un legado que Y esa es la parte que la gente vas a no seguir entiende. estando cuando ya no estés. Exacto. O sea, es tu legado. Porque al final de cuentas, el dinero se lo va a gastar tu yerno. ¿Sabes qué interesante? Porque hay cosas, nosotros, creo, no sé en cuál de los cursos escuché, de que nuestros hijos van a lo mucho hasta la tercera generación, Ajá. sabrán quiénes fueron sus bisabuelos. Sí, correcto, ¿no? correcto. Pero ya no saben quiénes son sus tatarabuelos. No. Aún pueden tener la referencia del nombre, pero no los conocieron. Cero. No tienen
escasamente una foto, si es que alguno tuviese, digamos, Sí. ¿no? Entonces no tenés idea cómo son. Sin embargo, vos tenés mucho de ellos. Vas dejando, Sí. van caminando sobre una huella Sí. que marcaste. Y me acordaba porque mis hijos tienen todo el tiempo este problema del maxilar inferior salido. Es muy, muy de mi lado. Es muy hortado. Es muy, muy de mi lado. Y claro, se lo he pasado a mis hijos. Y ¿verdad? Porque comenzó Juan Carlos a criticarme y va a llegar mi hijo y va a decir, hola, mi hijo, ¿cómo está? Hola, mijo, ¿cómo va? Va a decir. Y le digo, y van a decir, este niño Villarruel para la siguiente generación. Porque la seguiré heredando, pero ya no será con mi apellido. Será como el mío. Será con el tuyo, correcto, ¿no es correcto. cierto? Hicimos las correcciones necesarias. Pero la genética no La pasa. genética no pasó, ¿no? Entonces van a seguir recibiendo cosas de lo Sí. que nosotros hagamos, inevitablemente. Correcto. ¿No? Entonces vale la pena invertir esfuerzo, invertir recursos, lo que Tiempo. lo que sea Claro, necesario para dejar un mejor legado. Un mejor legado. Y para eso reconocemos, sanamos, acompañamos, para eso no culpamos. Y por último, cuando caminamos ese proceso podemos construir algo nuevo. ¿No es cierto? Ujú. O sea, mi historia no me define. Puede marcarme ¿Qué significa mi historia no me define? que yo no soy lo que era antes. O sea, yo no soy el borracho, el vicioso, el perdido, el irresponsable. Esas son heridas que me hicieron O llegar a este también, lugar. porque hay heridas que, bueno, hay situaciones que vos decidiste enfrentar de determinada manera. Hay otras que no las causaste vos. Claro. Que algo, una circunstancia o una situación específica te dañó, te lastimó, tuviste que enfrentar, pero el reconocerlas y el tratarlas te lleva, y para mí el que mi pasado no me defina tiene que ver con esto de que está bien, viví abandono, está Ajá. bien, viví soledad, Ujú. está bien, Ujú. pero de ahora en más soy yo el responsable de lo que sucede. Sí, sí. ¿No? ¿Y sabes Entonces qué? ya no vivo esclavo de mi realidad pasada, de que pucha, qué tristeza, cómo hubiese sido mi vida si no me pasaba esto, digamos. Correcto. No, entonces ya no no me vivo inhabilita. estancado ahí. Ya no vivo estancado. Ahora, algo a mí que me gustaría ir cerrando es que el hecho de, por ejemplo, lo que vos decís, vivir abandono muchas veces lleva a estos nuevos padres a vivir una sobreprotección con sus hijos. Entonces, aún Ajá. ahí te sentís definido por tu pasado y no debe ser así. Porque si yo sano mi abandono, si yo entiendo que estoy construyendo algo nuevo, que vos te convertís en ese bálsamo que Dios trae a mi vida para sanarme, me va a ayudar a mí a criar de manera correcta, teniendo equilibrio, siendo un padre presente, pero no sobreprotector. Ujú. ¿Entendés? Entonces, yo quiero construir algo nuevo a partir de las bases del proceso de sanar y restaurar que necesito para tener un matrimonio que construya bien y tener un legado que dé honra. Así es. Sí. Entonces yo creo que es importante mucho el hecho de también tener expectativas de construir algo nuevo. ¿Qué querés construir conmigo, bebé? Yo realmente creo que el Señor ha sido muy bueno, nos está permitiendo construir, como mencionaba hace rato, dejar un legado para la siguiente generación. Ajá. La esperanza de que mis hijos no solamente quieren casarse, sino que quieren tener hijos, que quieren hacer familia, que creo que para mí esa esperanza que se transmite a la siguiente generación es algo por lo cual vale la pena gastarse. Sí, correcto. Yo creo que vos y yo estamos construyendo... ¿Sabes qué me gusta? Aunque cuando trae desafío, me gusta escuchar a mis hijos que quieren casarse. Me llena el corazón que mis hijos anhelen eso. Tener hijos. No tenerle miedo. Para mí es... Porque al final de cuentas vos decís, bien, bueno, por lo menos lo estamos haciendo bien, ¿no? Y a mí me toca mucho el corazón cuando me dicen, yo quiero un hombre
como vos. Ah, no saben lo que está pidiendo. Es chiquitita, no sabe. Es chiquitita, no sabe. Pero yo digo, bueno, vamos por buen camino. Vamos por buen camino, ¿no? Entonces, creo que es valioso saber de dónde viene el sangrado para hacer las correcciones necesarias, para atender al paciente de manera correcta. Y tener buena calidad de vida. Y tener buena calidad de vida. Amor, yo quiero disfrutarte en la vida. ¿Sí? Y yo creo que aún sanar no es algo que comienza y termina. Es un proceso de quizás toda la vida. Porque hay miedos que todavía traigo. Hay momentos que me estoy saboteando. Uh-huh. Hay momentos donde todavía me paralizo. Y vos sos esa muestra de amor del Señor. Te amo, ¿Sí? Te amo. Gracias por estar siempre. Te amo, por sanar mi corazón. Te amo. Te amo. ¿Sí? Habla vos. No puedo. Bien. Bueno, hoy queríamos hablar sobre la historia, sobre aquellas cosas que traemos al matrimonio. Lo importante que es sanar, lo importante que es traer sanidad el uno al otro. Y lo importante que es entender que yo juego un papel crucial en tu historia, en lo que vamos a construir de aquí en adelante. ¿Sí? Te amo, mi amor. Te amo. ¿Sí? De verdad. Hoy día queremos animarlos a que ustedes puedan pensar en qué cosas necesitan de su historia empezar a sanar. Qué cosas necesitan a través de sus heridas compartirlas con las personas que amas, que sabes que están ahí, que no te van a cambiar. Queremos animarlos a que ustedes puedan tomarse tiempo para buscar ayuda. Es importante buscar ayuda. Creo que este esto proceso. es algo muy importante, porque si yo no lo puedo hacer y esto en lugar de ayudarme empeora la situación, yo necesito ir a personas que me den un direccionamiento para lograrlo, ¿no? Claro, correcto, correcto. Así que queremos animarlos a eso. Queremos animarlos a que recuerden que hay esperanza. ¿Sí? Nuestras heridas y nuestras estrategias para sobrevivir pueden derribarse si es que se construye un matrimonio donde exista esto. Sanidad, transformación, restauración, proyección, esperanza, expectativa. Eso trae mucha sanidad al corazón y al alma. Nosotros hemos escuchado un montón de matrimonios decir ella es la persona o él es la persona que Dios usa para mostrarme su amor. Así es. ¿No es cierto? Entonces, queremos animarlos a que ustedes puedan tomar en cuenta su historia, presentarla y buscar y caminar el proceso de sanidad. ¿Sí? Bien, gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos animarlos a que si este capítulo fue bueno para ustedes, si este capítulo suma a lo que ustedes están queriendo construir, lo compartan, que podamos hacer una comunidad más grande. Ustedes pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí van a encontrar algunos reels, pero los capítulos completos están en YouTube y están en Spotify. También pueden visitar nuestra página web, juancoyclaudia.com. Ahí van a encontrar que nosotros damos consejería matrimonial, consejería personal. Estamos dando materiales como el arte del matrimonio, que es un material masivo donde pueden venir muchas parejas, o también pueden tomar el curso Amar Bien. Es un curso mucho más cerrado, más cercano, 4 matrimonios máximo, pero la idea es que podamos caminar el proceso de sanar, ¿sí? Así que si esto fue de utilidad, compártanlo. Que seamos más levantando la esperanza de decir se puede. Hay esperanza en tener un matrimonio que no solamente traiga felicidad al uno al otro, sino de que sea bendición para otras personas. ¿Sí? ¿Ok? Te amo, amor. Gracias por este tiempo. Yo soy Juanco. Y yo soy Claudia. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga.